En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pablo, escribiendo esta segunda carta a Timoteo, le dijo lo siguiente: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjese lo que dice: antes de los tiempos de los siglos, Él nos salvó, y no solo eso, sino que nos llamó con un llamamiento santo. Hay algo que resalta allí, aparte de que nos salvó desde los tiempos de los siglos, hablando desde la eternidad. Y algo que resalta allí es que a los que llamó, los llamó con un llamamiento santo, con propósito santo, con propósito de santidad. Todo aquel que es llamado para salvación, pero es llamado para que asimismo, como es salvo por su gracia, su vida sea una vida que honre a Dios y su santidad. Por un lado, los hijos de Dios debemos de entender de que ya somos santos si somos hijos. Y reitero, si somos hijos, porque es necesario clarificarlo, porque no todos son hijos. Muchos quizá piensan que son hijos de Dios, pero no son. Pero Dios habla de los hijos verdaderos, de los que Él conoce. De alguna manera también Pablo decía a Timoteo que Dios conoce a los que son suyos, y que se apartara del mal todo aquel que invocare su nombre. Los hijos de Dios ya son santos porque Él nos santificó en Cristo. Algo podemos recordar nosotros lo escrito a los Corintios, en la salutación a los Corintios. En su primera carta el apóstol Pablo habla de los santificados en Cristo que están en Corinto y llamados también a ser santos. Y lo somos gracias a Él. Y seremos santos gracias a su relación con Él. En el mismo momento en el que nosotros, como hijos de Dios, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Y con ello la Escritura dicta que Dios le da su Espíritu, y ese Espíritu es santo, precisamente para que podamos vivir una vida santa, como es la que Él demanda de todo aquel que ha sido llamado y salvado. Todo lo anterior a nuestra vida, la Biblia dice que quedó atrás, y gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, ahora los llamados, los escogidos, los salvados, dice, son santos, son puros y limpios de todo pecado. Y diríamos entonces nosotros que esa es la identidad del Hijo de Dios. Esa es su identidad, ser gente santa, como dijo por allá el Señor a través de Moisés en el libro de Éxodo. Vosotros sois un pueblo de gente santa, mi especial tesoro, decía el Señor. Amén. Los hijos de Dios somos llamados indefectiblemente a ser hijos o gente que debe vivir en la santidad y buscar la santidad de Dios. Recuerde usted que hablar de santo o de santidad nos refiere al hecho de ser gente apartada
del mal, del mundo y del mal que hay alrededor de nosotros. Jesús un día oró por sus discípulos, San Juan capítulo 17, y no solamente por ellos, los que estaban ahí presentes con él en ese momento, sino que extendió esa oración al Padre con respecto a aquellos que habrían de creer por la palabra de aquellos por los que estaba orando en ese momento y que estaban allí con él. Y la oración era: Señor, guárdalos del mundo. En el mundo están, pero no son del mundo. Creo que de alguna manera el Señor se estaba refiriendo al hecho de que los que creyeran en él, los que estaban creyendo en él hasta ese momento, fueran gente que viviera una vida santa, apartada del mundo, apartada de la forma de vivir del mundo. Y por eso dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan vivir una vida no como el mundo, sino como nosotros queremos que ellos lo vivan, y por lo cual nosotros hemos hablado, o en nuestro plan, Padre, está el que después de que yo haga ese sacrificio, entonces enviemos el Espíritu Santo sobre ellos. Estoy parafraseando. Amén. Lo que quiere decir, sus vidas deben mostrar que han escogido seguir a Jesús y que han permitido que Él transforme su ser. Importante esto, han permitido. El que haya un hombre, una mujer que esté permitiendo o permita que el Señor transforme su ser, es todo, esa frase es lo que implica en la Escritura el escuchar el hecho de que la Biblia dice: mueran, niéguense, dejen, apártense, quítense de vosotros. Creo que cuando esta frase que le estoy diciendo a usted, que el hombre o mujer de Dios permite que Él transforme su ser, se refiere al hecho de que nuestra actitud es la de dejar, de soltar, de renunciar, de abnegarnos, de morir y no aceptar el hecho de que el pecado, la carne, venga a nuestra vida y de nuevo se enseñoree. Esto quiere decir que esa santidad debe notarse en el carácter de el hombre o la mujer de Dios. Debe notarse en sus acciones y debe notarse en sus palabras. La santidad, la vida dedicada a Dios, impactará sus actitudes. Quien vive en santidad no habla ni actúa como lo hacen los que no aman a Dios. Y recuerde que amar a Dios no es un acto de lengua, de boca. Es un acto de obediencia. Porque la Biblia dice: no améis de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso nos lleva o nos aterriza a lo que decía Juan mismo, que amar a Dios es obedecer a Dios. Y santidad, santificarnos, buscar la santidad, andar en la santidad, hace parte del obedecer a Dios. Vivir una vida santa es vivir la vida como Dios lo desea. Para lograrlo hay que tener una relación bien estrecha con Dios, manteniéndose o manteniéndonos atentos a su voz, obedeciéndole en todo. Todo lo que se haga, se diga o se piense, dará testimonio de esa vida de santidad. Todo lo que usted haga, donde quiera que esté, donde quiera que trabaje, que viva, donde quiera que usted tenga relaciones interpersonales con el mundo que le rodea, todo lo que haga usted, como actúe, todo lo que usted diga, hable, como defina, como responda o como se piense, dará, dice dará. Fíjese que la palabra dará testimonio de esa vida de santidad.
Por eso el escuchar a personas hablar con groserías, con palabras que no convienen, con palabras deshonestas, como dice en la carta a los Efesios, deja quizá en muchas ocasiones mucho que desear con aquel que dice que es de Dios, porque por ende, cuando se dice que alguien es de Dios, aún la gente que no conoce a Dios piensa que el comportamiento de esa persona debe demostrar que realmente es lo que dice ser. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22. Dice la escritura, hablo como humano. Pablo está hablando a los romanos en esta ocasión. Y dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén, amén. Note usted lo que dice allí. Habiendo sido libertados del pecado por medio del sacrificio de Cristo, la fe en el sacrificio de Cristo, y hechos, fíjese lo que dice, hechos siervos de Dios ahora. Antes siervos del pecado, siervos de la injusticia, siervos de Satanás. Contrariamente a eso, dice la Biblia que ahora siendo siervos de Dios, dicen que tenemos como fruto la santificación. El fruto del hecho de haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, lo que se espera es una vida o el fruto de esa vida. Si realmente eso es cierto, eso debe, hermano, aterrizar, permítame decirlo así de esa manera, en una vida de santificación. Y como fin de esto es la vida eterna que Él nos ha prometido por medio de la fe en Cristo Jesús. Amar a Dios y recibirlo como Señor es una experiencia transformadora. Dios nos libera del poder del pecado. Toda esa impureza queda atrás. Comienza el proceso de transformación y de santificación que culminará, discúlpeme, que culminará en el hecho de que seremos llevados a la vida eterna. Una vida de santidad, hermano, que mientras estemos en esta tierra debemos de vivirla, pero que culminará, hablando también acerca de esto, en el momento en el que nosotros dejemos el cuerpo terrenal y comencemos a disfrutar de esa vida plena que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Por qué hablar de esto? Del momento en que dejemos el cuerpo. Porque mientras estemos en este cuerpo hay una lucha aún por vivir esa santidad. El Hijo de Dios siempre persigue la santidad. Y cuando el Hijo de Dios falla, es algo que hiere
ese ser que Dios ha hecho, ese hombre nuevo que Dios ha hecho. Cuando el Hijo de Dios peca, hay dolor en su corazón. Y esta es una evidencia del hecho de que Dios nos ha dado de esa su naturaleza en nosotros. Es precisamente esa la lucha que tenemos nosotros por el hecho de estar en este cuerpo. Pero aún así, la demanda de Dios está vigente. Amén. Algunas áreas para vivir en santidad. Algunas áreas para vivir en santidad. Número uno. Nuestra relación con los demás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 al 13. Algunas áreas para vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Dice la Biblia, y el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, escribió así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén, amén. Fíjese usted, nuestra relación con los demás, esa es una señal de santidad. Aquí nosotros demostramos vivir una vida de santidad. A veces relacionamos vivir una vida de santidad simplemente con el hecho de ya no bebo alcohol, yo ya no bailo, bailo música secular, ya no ando en las cantinas, ya no fumo. Y a veces relacionan una vida de santidad simplemente por el hecho de esas cosas. Ya no bailo, ya no bebo alcohol, ya no fumo. Pero fíjese lo que nos deja ver la Escritura. Una vida de santidad está relacionada, valga la redundancia, con nuestra relación con los demás. La frase haga crecer, donde dice el versículo 12, dice el apóstol, y el Señor os haga crecer. Esa palabra en el griego significa abundar, aumentar, incrementar, crecer. También indica tener más de lo necesario. Se define también como sobreabundar y multiplicar, hacer aumentar. La palabra en el griego es pleonazo, con Z, pleonazo, si usted está escribiendo, pleonazo. Pero es importante que resaltemos la idea o la intención del Espíritu Santo a través del apóstol que estaba escribiendo esta carta. Y el Señor os haga tener más, mucho más aún, sobreabundar. El Señor incremente, haga abundar, aumentar en amor unos para con otros. Dice, y para con todos. Y para con todos. Y lo que dice, en lo que debemos acrecentar, incrementar,
lo dice precisamente del hecho del amor. Y lo seguido allí es y abundar en amor. Recuerde que Juan habla mucho acerca del amor y relaciona el amor con relación al hermano. Y dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y si no ha conocido a Dios, entonces no vive una vida santa, porque ese Dios dice que Él es santo y que aquel que es su hijo debe ser santo. Esa palabra amor, y la hemos escuchado, ágape, es un sustantivo. Ágape significa amor, así, tal cual. Ágape significa amor, hablamos del amor ágape. Pero ese amor habla de un afecto, una benevolencia. Está relacionado con un amar profundo, con un cariño afectuoso. Hay otra frase aquí, y creo que es importante. Dice buena voluntad. Buena voluntad. ¿Sabe que esa frase nos debe llevar a pensar que el amor debe ser algo de mi propia voluntad, algo que está allí en mi propio ser y no por ningún otro aspecto? Un amor de buena voluntad. Cuando dice buena voluntad es sincero, de una voluntad sana. Yo amo. Es mi voluntad amar. Yo amo a pesar de eso. De hecho, Dios dice en su palabra que el Señor mostró su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, siendo malos, Él murió por nosotros. Pudiéramos nosotros hablar de Jesús como ese amor de buena voluntad, sin importar las circunstancias de aquel o la situación en la que está aquel al que debemos amar. Es más, la Escritura también habla acerca de amar a aquel que se ha constituido en enemigo nuestro. De hecho, Jesús tuvo muchos enemigos y Él murió por esos enemigos. Amó mediante su muerte a esos enemigos. Creo que en Judas, y no voy a decirle el versículo porque no sé exactamente, pero he escuchado que ágape en Judas se usa esta palabra en plural y se dice ágapes y significa fiesta de amor. Se define como fiesta de amor en Judas. Habla de los ágapes y no deja de estar, hermano, relacionada al hecho del amor afectuoso, el amor sacrificial, pudiéramos hablar nosotros del amor de buena voluntad. Y fíjese que si alguien dice que vive en santidad, una manera de demostrar ese amor, esa santidad, hermano amado, es con respecto a la relación que nosotros tenemos con los demás y en primera instancia con aquellos que están mucho más cerca de nosotros, hablando precisamente de los hermanos en la fe, de los que nosotros comúnmente nos rodeamos. Amén, amén. Judas versículo 12. Creo que es por allí. Número 2. La pureza del cuerpo y del espíritu es otro de los puntos o alguna de las áreas para vivir en santidad. La pureza del cuerpo y del espíritu. Primera a los Tesalonicenses, ahí mismo en el capítulo 4, versículos 3 al 7. Versículos 3 al 7.
Dice así: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amén. Amén, amén. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Permítame leerle esos versículos en algunas otras versiones. En la Nueva Traducción Viviente dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Versículo 6. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Versículo 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. El versículo 8 dice: por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. En la traducción del lenguaje actual dice: Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas, y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Amén. La palabra engañar, que está en el versículo 6, aquí en mi Biblia dice: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, dice en mi Biblia. Así que esa palabra engañar en el griego, pleonecteo, con K antes de T, pleonecteo, dice de la siguiente manera, en el diccionario griego dice: querer tener más, ser codicioso o ávido, ese ávido con V y tilde en la A, o ávido. Y un segundo significado dice, lo define así: favorecer a costa de, explotar, abusar de, perjudicar. Amén. Fíjese que el hecho de que dice que, hablando de agraviar o engañar, y lo relaciona con su hermano, dice: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, deja claro que el libertinaje ocurría en el seno de la misma iglesia. Algunos relacionan no engañe o agravie a su hermano quizá con el asunto de distinto menos
a lo que viene hablando el apóstol, y es precisamente al hecho de las pasiones desordenadas, de la fornicación, de la impureza sexual. ¿Cuántos casos no se ha visto, hermano, donde resultan hermanos en la fe en problemas sexuales? Y esto hace alarde a eso. Ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Leíamos en una de las versiones, Nueva Traducción Viviente, donde decía de que nadie codicie de alguna manera la esposa de otro hermano, o viceversa, el esposo de otra hermana. Un caso lo dicta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, cuando se habla de un caso de moralidad que había sucedido en la iglesia, de un hombre que se había acostado, había tenido relaciones sexuales con la mujer de su padre. Parece, según lo que dice allí, es la madrastra, digámoslo de esa manera. Y los corintios, sabiendo esto, parecía que toleraban eso, que ese hermano todavía permaneciera ahí, sabiendo de que ese hermano tenía relaciones sexuales con la que era la mujer de su padre. Pareciera que quizá su padre lo había tenido a él en alguna relación, había llegado al Señor. Estoy simplemente suponiendo cosas. Y ese padre conoció a una mujer, se casó con ella, entonces se convirtió en la madrastra de su hijo, y este estaba luego teniendo relaciones con ella, y la iglesia lo estaba permitiendo. Y ahí habla un caso de moralidad juzgado, dice en mi Biblia, en 1 Corintios capítulo 5. A eso se refiere básicamente cuando estamos hablando en esta parte de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 hasta el versículos 6, 7 y 8 que leímos, cuando dice: ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Esa frase no se pudiera referir a otra cosa más que al hecho de lo que viene tratando el mismo apóstol: la fornicación, el hecho de tener una esposa en santidad y honor, de no vivir en pasión desordenada como los gentiles. De tal manera que si yo vivo en una pasión desordenada, tengo mi esposa, y si vivo en esa pasión desordenada, no vivo en santidad ni honor para esa mujer, sino que contrariamente yo estoy agraviando a alguien más porque estoy codiciando a la esposa de alguien más. Y eso se refiere a la pureza sexual. Amén. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, es uno de los versículos muy conocidos por nosotros, hablando de la santidad. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, y Pablo hablando precisamente a los corintios, dice en ese versículo 1 de 2 Corintios 7: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de Dios, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Fíjese, dice, perfeccionando la santidad, buscando la santidad, buscando cada día caminar más en esa santidad. La alusión o el hablar de carne y de espíritu, Pablo se está refiriendo en sí a todo el ser, a toda la persona, a todo el cuerpo, a todo el interior de la persona, a todo nuestro ser interior. Amén. A todo nuestro ser interior. Él mismo escribió a los romanos en el capítulo 8, versículos 12 y 13. Le escribió lo siguiente: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, si por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que Dios nos dio. Porque ese Espíritu es santo. Ese Espíritu es Dios mismo. Pues Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su Espíritu es santo porque Dios es santo. Y es Dios mismo que es santo. Por eso decía ahí en el versículo 8 de Primera de Tesalonicenses 4, que el que deja de un lado esto de vivir la santidad no rechaza a ningún hombre, sino al mismo Dios que nos dio su Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. A los mismos Romanos en el capítulo 12 le dijo, por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. La palabra cuerpos allí, que Pablo toca en el versículo 1 de Romanos 12, se está refiriendo a la totalidad del ser también. Cuando dice presentéis vuestros cuerpos, está hablando de todo nuestro ser. Todo. Así que esto incluye en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones, a toda la persona, todo nuestro ser nuevo en Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. En San Lucas capítulo 1, los versículos 74 y 75, la Biblia habla de una profecía hablada de parte de Zacarías, cuando hablando acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y Zacarías profetizó. Y dentro de lo que profetizó, en el versículo 74 dijo que librados de nuestros enemigos sin temor, los serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y esto habla de nuestra vida en santidad. Y quizá el hablar de ser librados de nuestros enemigos no son precisamente el estar hablando de esos enemigos físicos que perseguían a Israel, como pensaban ellos que Jesús había venido a ser el libertador y que iba a tomar espada y que iba a librarlos de los enemigos. Y Jesús les dijo, no es esa clase de salvación que yo les vengo a dar. No es esa clase de libertad que yo vengo a darles, o no es precisamente de esos enemigos físicos que toman espada los que yo vengo a librarlos. Si se tratara de hablar de enemigos, estamos hablando del pecado mismo, del control y el dominio de Satanás que tenía sobre los hombres desde el principio. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la Escritura. Dice la Biblia, sino contra potestades, principados, huestes espirituales, que lógicamente ellos actúan a través de seres humanos que sin la vida de Dios y dominados por ellos, vienen en contra de todo lo que se llama Dios. Y entonces ahí surgen las malas enseñanzas, las falsas doctrinas. Y es contra esos poderes que actúan a través de esos hombres, que se dejan usar. Y lógicamente la Biblia nos indica de que nosotros no debemos de tolerar eso. Algunos pudieran decir, no, es que es el espíritu que está en él, entonces dejémoslo que siga haciendo lo que quiera. No, hermano, la Biblia dice de que esos ni aún los saludemos, dice, cuando sabemos que son falsos, porque están a conciencia
viviendo una vida de esa manera. Y muchas veces conscientes de eso. Pero sabemos que hay detrás de eso, que hay detrás de esas personas, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos al Señor en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ese primer enemigo de nosotros, Satanás, y el pecado, que el mismo apóstol Pablo habló acerca del pecado hablando de los romanos, y les dijo: ya el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Fíjense que Romanos 6 personifica el pecado. Lo habla de él como una persona, habla de él como alguien que esclaviza y domina y tiene bajo control. Así que ese sería nuestro principal enemigo, Satanás, sus demonios, el pecado mismo, todo eso. Y dice la Biblia que Él nos libró de esos enemigos, y librados de nuestros enemigos sin temor los serviríamos a Él, y lo haríamos en santidad y en justicia delante de Él, y lo haríamos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Amén. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, Pablo habla algo relacionado con esto. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén, amén. Y en la santidad de la verdad. Eso nos lleva precisamente a hablar de la mente renovada. Vivir en santidad, una de las áreas, hablábamos desde el comienzo, las áreas para vivir en santidad es en la mente, y una mente renovada. Número 3, una mente renovada. Hablando de renovación, si nos ubicamos en Romanos 12, del 1 al 2, Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Vamos allá. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra renovación es un sustantivo, y es la palabra con K, anakainosis. Anakainosis. Y significa eso, renovación, renovar. La intención es el hecho de que los creyentes deben resistirse a la influencia del mundo que le rodea. Por eso dice: no se conformen a este mundo, no estén conformes a como el mundo piensa, como vive. No, transfórmense y renuévense. Por tanto, el creyente debe resistirse a la influencia del mundo pecaminoso actual en que vive. Porque el mundo intenta distanciarlo de Dios, y deben dejarse cambiar por la renovación de su entendimiento, la cual es provocada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el que guía a los hijos de Dios es el Espíritu Santo, y que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo.
Si alguien dice ser un hijo de Dios, este tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Dios, no es de Cristo. Y si es verdad que ese espíritu está en él, pues ese espíritu va a renovar su entendimiento, su mente, va a trabajar en ello. Amén. Su entendimiento es renovado para que su vida pueda cambiar desde dentro hacia afuera. Dice además el apóstol Pablo que solamente de esa manera es que alguien puede llegar a comprobar que lo que Dios quiere con el ser humano es bueno, es agradable y perfecto. Contrario a lo que Satanás mismo le hace creer a mucha gente, que venir al evangelio es volverse loco, que te prohíben, que es gente loca, que le lavan el cerebro y que todo se lo prohíben, que todo es malo y que Dios no es así. Pero solo hasta cuando uno, hermano, llega a conocer a Dios, realmente se da cuenta que el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es bueno para con nosotros, es agradable y es perfecto lo que Él quiere para con nosotros. No sé si usted de alguna manera pensó así en su vida pasada, cuando le hablaban del evangelio y usted decía, no, déjame aquí quieto, que es que eso ya es una locura, allá te quieren lavar el cerebro, allá te lo prohíben, y lo veíamos como malo. Pero solo hasta cuando la gracia de Dios viene, hermano, y Dios comienza a renovar nuestra mente, es que nosotros comprobamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿A qué es lo inmediato en que el Espíritu Santo lleva a una persona para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿A qué es que nos conlleva el Espíritu Santo inmediatamente? A la palabra de Dios. Alguien que ha venido al Señor y el Espíritu Santo está en la vida de esa persona, lo que va a hacer el Espíritu Santo es que va a llevar a esa persona indefectiblemente a la palabra de Dios, a las palabras de Cristo. Y ahí, cuando nosotros vamos a las palabras de Cristo, el Espíritu mismo nos hace entender las cosas que leemos, nos hace comprender. Las escribe en nuestro corazón. Y de esa manera nosotros podemos comprobar que lo que Dios dice en su palabra es bueno, es agradable, es perfecto. Y por eso no tenemos prejuicios con la palabra de Dios, como la gente que no conoce a Dios tiene prejuicios con la Biblia. Y ni siquiera la lee, aunque pueda decir inclusive que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no puede venir a ella, porque no hay un Espíritu Santo que es el que te lleva a esa palabra, para que usted y yo podamos comprobar que el deseo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Porque en la Biblia está anotado, está escrito, está revelado el buen plan de Dios para todo aquel que cree. Y nos muestra que lo que Dios dice no está fuera de lo que mucha gente comúnmente piensa, sino que este es el buen consejo de Dios para toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si Él nos indica aquí, hermano, normas de comportamiento, actitudes de comportamiento, de pensamiento, es porque eso es bueno, es porque eso es agradable a Él y eso es perfecto. Y en la vida está escrita la vida santa que Dios quiere que nosotros vivamos. Toda actitud, todo comportamiento, todo pensamiento, toda palabra, todo eso es guiado por Dios a través de su palabra y el Espíritu nos lleva a ello. Amén, amén.
Y número 4, otra de las áreas para vivir o que muestran la vida, una vida de santidad, que alguien es santo, alguien es apartado por Dios para vivir para Él y sus propósitos. Número 4, la proclamación del Evangelio. Primera de Pedro 2:9. Alguien que ha sido alcanzado por la gracia de Dios quiere hablar de Él. Permítame usar esta palabra. Quizá no pueda. Es tentado a hablar siempre de Dios. En el buen sentido de la palabra. Alguien que persigue la vida de Dios, que sigue la santidad de Dios, perdón. Alguien que sigue la santidad de Dios, además de lo que hemos hablado, proclama el Evangelio. Querrá hablar de lo que vive, a lo que ha sido llamado, del gran amor que le ha alcanzado, de la inmensa misericordia que le ha alcanzado. De una o de otra manera lo hará. Si le decimos a Dios, Señor, ayúdanos a vivir una vida libre de pecar. Si le rogamos a Dios, Señor, danos el poder de tu fuerza, el poder de tu santidad. Yo oro a Dios de esa manera muchas veces. Señor, dame el poder de tu santidad. Ayúdame a vivir el poder de tu santidad, la fuerza de tu santidad. Eso de alguna manera es pensar como en aquella palabra que es un fruto del Espíritu Santo, dominio propio. Amén. Es decirle eso al Señor, porque nuestro cuerpo, hay algo que se llama concupiscencia, y es el deseo de pecar con lo cual todavía luchamos a veces por nuestros miembros. Y creo que alguien que persigue la santidad le dirá a Dios, dame el poder y la fuerza de tu santidad. Que sea más fuerte ese poder de tu santidad que mi misma carne que me quiere llevar a errar al blanco. O en otras palabras, pecar. Porque el alma quiere responder ante el ataque de alguien. Y queremos responder con ira. La Biblia dice, no devuelvas mal por mal. Entonces, nosotros, si alguien nos ofende, nosotros queremos devolverle el mal y decimos, no, a mí no, conmigo no. Y no sé si aquí a muchos les ha pasado y ha salido de su boca estas palabras. A mí me ha tocado muchas veces, me han salido esas palabras, conmigo no, hasta allá no. Y uno como todo gallito, y el Espíritu Santo le dice, ¿qué le dirá el Espíritu Santo en ese momento? Si bien no se lo habla aquí directamente a su propia conciencia, a su propia mente, porque Él está en nosotros, se lo habla a través de alguien. Y ¿amén o no amén? Ahí sí recordará uno la canción, quizás han recordado ustedes esa canción que dice, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Recuerdan? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Amén? ¿Qué sería de mí? La proclamación del Evangelio. Algunos hablan más que otros. Pero debemos hablar. Pero hablar correctamente.
Porque alguno dirá, yo no conozco mucho la Biblia. Pues comencemos por ahí. Debemos ir a la Biblia. Porque si el Espíritu está en mí, el Espíritu Santo me debe llevar a la Biblia. Y nos llevará no solamente a leerla, sino a escudriñarla. Y cuidado, porque es que nuestra carne a veces se opone a la voluntad del Espíritu Santo en nosotros, y es cuando contristamos al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y no por las apariencias. Probar los espíritus si son de Dios o no. ¿Cómo los pruebas? Con la palabra. Y el Espíritu mismo, si está en nosotros, nos da testimonio de los espíritus, hablando de los hombres, de los seres humanos. Eso es lo que se llama discernimiento. Hay un espíritu dentro de nosotros y es Dios mismo en nosotros. Y es real. Hay una persona en nosotros y se llama el Espíritu Santo. Él dijo que vendría y derramaría su espíritu y habitaría en nosotros. Pero no resistamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se resiste. Podemos resistirlo. Y darnos a vivir simplemente una vida carnal, dedicada al pleito, a la no aceptación, a la crítica, en lugar de dejarnos guiar por Él, para que Él nos lleve a toda verdad. E indefectiblemente, si el Espíritu nos ha de llevar a alguna verdad, siempre nos llevará a la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Alguien que sigue la santidad de Dios, una característica de este es que querrá hablar siempre de Él. Dice 1 de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Note las bendiciones que Dios nos ha dado. Un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. El real sacerdocio somos. Somos gente santa, que es lo mismo hablar nación santa. Somos un pueblo que Él adquirió. Él compró. Pero ¿para qué hizo todo esto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la posición en que vivíamos en las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Esa palabra virtud en el griego arete, contiene como una tilde la e. Arete significa virtud, excelencia. Pero dice además que se manifiesta en la conducta. Que se manifiesta en la conducta. En este versículo que Pedro habló, versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 2, la iglesia de Dios es llamada su nuevo pueblo. Y quizá lo corrobora el versículo siguiente, el 10, donde dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Su nuevo pueblo. Y es su nuevo pueblo al que Él se vincula y se asocia, al que Él se adhiere, porque es el pueblo de su propiedad. Pues dice la Escritura, pueblo adquirido por Dios. Amén. Adquirido por Dios. Ya que Cristo lo compró, no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles, sino
dice con su preciosa sangre, como dice Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19. Y ese pueblo tiene como orden proclamar las grandes obras de Dios. En Hechos 2:11, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, hablando de la ocasión cuando el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés, en el versículo 11 dice, hablando acerca de las lenguas que escuchaban muchos, el versículo 7, Hechos 2:7 dice, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues es que los estamos escuchando nosotros hablar cada uno en la lengua de nosotros, en la que hemos nacido? ¿No son galileos? ¿Cómo es que están hablando como los partos, los medos, los elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, etcétera, etcétera? Versículo 11 dice, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y esto es de los hechos de Dios, del plan de Dios, de la gracia de Dios, de lo que Dios ha venido a hacer, del plan de salvación, de su visitación, de su venida, de la obra de Dios. Amén. Con una comparación como la que dice el apóstol Pedro allí, con una conocida comparación como es hablar de las tinieblas a su luz, Pedro resalta o expresa cómo vivían antes los lectores de esa carta y cómo vivíamos nosotros ahora que estamos leyendo esto también. ¿Cómo vivíamos antes en las tinieblas, pero pasados a su luz admirable? Todo esto gracias a Jesucristo, que se ha hecho luz o que ha traído su luz en nuestras vidas. Y dice, para que anunciemos esas virtudes de nueva vida, de santidad. El hecho de pasar de las tinieblas a su luz indica salvación. Y hablar de su salvación, de la vida nueva que Él nos da, y que podemos mostrar a través de nuestra propia vida como testimonio, es mostrar las virtudes y hablar de las virtudes. Cuando proclamamos el Evangelio, nosotros hablamos las virtudes y debemos mostrar las virtudes. Amén. De hecho, la palabra admirable, cuando dice a su luz admirable, esa palabra admirable connota de manera especial o indica que su salvación fue un milagro, algo que le debemos a Dios. Por eso Pablo decía, deudores somos. Pero nosotros sabemos que nosotros no pagamos por la salvación. Dice deudores porque Él nos compró, Él pagó un precio muy grande. Pero el de que seamos deudores no significa de que tengamos que pagar por la salvación. Es que la deuda que tenemos es la de serle fiel a Él, vivir para Él, vivir la santidad, vivir la vida que le agrada a Él. Y hablemos de Él. En tanto que hablamos, también mostramos con la vida de santidad que vivimos. Una vida de santidad que la podemos o la damos a conocer a través de la proclamación del Evangelio. Una mente renovada que no piensa igual que la mente de quien no conoce a Dios. Una pureza de vida
una pureza de vida en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y una santidad en cuanto a lo que se refiere a cómo nos relacionamos con los demás. ¿Cómo respondemos ante los demás? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos ante los demás? Inclusive cuando los demás no son muy amigables con nosotros. Ahí es cuando dicen, no devolváis mal por mal, sino vence con el bien el mal. Pero todo esto no es algo que sea del todo algo que nosotros logremos en nuestras propias fuerzas. Por eso la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en todo esto hemos de resistir al diablo nosotros, hermanos. Resistir al diablo nos conlleva a una vida de santidad. Cuando uno resiste al diablo, está caminando en una vida de santidad porque no está haciendo la voluntad del diablo, porque la voluntad del diablo es contraria a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad del diablo es que pequemos, que nos desquitemos, que seamos groseros, que devolvamos mal por mal, que forniquemos, que adulteremos, que codiciemos. Y cuando resistimos al diablo en esas cosas, entonces automáticamente estamos pasando a lo que es la voluntad del Señor, una vida de santidad. Amén. Y amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Esta es tu palabra. Esto es el deseo de su corazón. Y yo te suplico misericordia. Yo te ruego, Señor, tu compasión hacia nosotros. Por nuestras debilidades en la carne, Señor, en que muchas veces nos hallamos, llevando a cabo actitudes, conductas, pensamientos que no le agradan y dominándonos nuestra carne por no amar al hermano. Señor, perdónanos por nuestras malas relaciones con los demás, por permitirnos la impureza, por no querer renovar nuestra mente cuando es el deseo de su corazón y el impulso del Espíritu Santo. Renovar nuestra manera de pensar y es tu palabra la que nos renueva la mente. Y la acción es la del Espíritu de Dios en nosotros, que escribe tu palabra en nuestros corazones y nos guía a ello. ¿Y por qué no hablamos? No hablamos de este evangelio. Aún en esto de hablar del evangelio, ayúdanos, Señor, a hablar siendo guiados por usted. Porque usted nos enseña aún el momento preciso, el lugar preciso, las palabras precisas. Aún las personas. Que nos impulse tu gracia. Señor, que nos impulse tu gracia para hacer todas estas cosas que nos conllevan a seguir la santidad. Por favor, te lo rogamos en esta noche, en Jesucristo nuestro Señor.